Dios les bendiga. Hoy vengo a dar una palabra que Dios puso en mi corazón después de escuchar precisamente un mensaje corto, donde Dios me mostraba de la división que se ha levantado en el pueblo de Dios. Empezamos a ver que las personas empiezan a poner su mirada en el ministerio, en la iglesia, y empieza a levantarse una rivalidad, empezando a declarar que ellos tienen la doctrina correcta, la sana doctrina, y empiezan a vitupirarse el uno al otro. Eso definitivamente no viene de parte de Dios. Hay un propósito por qué Dios permitió esta pandemia, y es precisamente porque el hombre ha puesto la mirada en el ministerio, en la iglesia, en lo superficial de qué es lo que tiene mi iglesia, qué es lo que no tiene la iglesia, de empezar a señalarnos los unos con los otros, y el pueblo de Dios está dividido. Y es necesario que en lugar de que pongamos la mirada en el hombre, empezar de poner la mirada en la estructura, en qué es lo que tiene, qué palabra, empezar a unirnos. Tenemos que ver que el reino de las tinieblas ha avanzado demasiado. Tenemos que entender algo muy claramente. El reino de las tinieblas, si algo tiene que el Señor reprende ese reino, tiene una estructura bien afinada. El enemigo espera, articula muy bien el plan que va a levantar contra los hijos de Dios. Y para el enemigo es una presa fácil aquel que tiene juicio dentro de su corazón, acusación dentro de su corazón, rivalidad, envidia, señalación, porque esos frutos no vienen de parte de Dios. Y entonces estamos viendo que el reino de las tinieblas está tomando ventaja sobre el reino de Dios aquí en la tierra, establecido a través de los hijos de Dios, porque el pueblo de Dios está dividido, con sus ojos puestos en el ministerio, en la iglesia, en los siervos. Y es precisamente por eso yo siento en mi corazón que Dios vino a permitir esa pandemia para cortar y levantar porque Él dice, vengo por una iglesia, vengo por una novia. No dijo, vengo por diferentes novias. Tenemos que cortar de nuestro lenguaje, de nuestros sentimientos, toda esa rivalidad, toda esa altivez, toda esa acusación, señalación. No podemos, como hijos de Dios, jamás señalarnos el uno al otro. ¿Por qué? Porque eso debilita nuestro carácter como hijos de Dios. Tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios. No podemos empezar a señalar, empezar con ideas materialistas, podría hacerse, pero también ideas religiosas, donde empezamos a ver de que, por ejemplo, quizá no se puede, la mujer no puede dar una palabra, no puede dar predicación, porque lo vimos en el Antiguo Testamento, pero no nos damos cuenta que hubo un sacrificio. Después vino Jesucristo, vino a poner una nueva ley. La mujer no es, por supuestamente que la cabeza es el hombre, yo estoy 100% de acuerdo en ello, pero eso no le quita a la mujer tener un valor para ser usada por Dios. La palabra de Dios dijo que es coheredera del varón, entonces tenemos que entender que es coheredera, tiene participación en lo que Dios le dio al hombre. No podemos denegrar a la mujer con una mentalidad religiosa. Si usted es una persona que ha estado caminando con el Señor bajo una religiosidad, que en lugar de que le ha dado esa libertad para crecer, esa libertad para madurar y escalar a nuevos niveles de fe, niveles de oración, de autoridad, de unción, es porque usted ha estado viviendo bajo una esclavitud religiosa, bajo un legalismo que no le ha permitido verdaderamente darle la libertad al Espíritu de Dios, porque usted inconscientemente se ha estado manipulando por las ideas y las estructuras de disciplina de un ministerio. Y no podemos, como hijos de Dios, crecer. ¿Por qué? Porque no nos podemos mezclar a recibir una palabra si tenemos una oposición y resistencia
resistencia con ideas humanas. Hay una contención entre el Espíritu de Dios, el fluir del Espíritu de Dios y su mentalidad, su razonamiento, porque usted a través de de la estructura que ha recibido, del mensaje que ha recibido, ha limitado al Espíritu Santo a tener libertad. Hay ciertas denominaciones que no permiten, por ejemplo, la libertad del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Yo no me quiero meter en esa área, yo solo le vengo a compartir lo que yo siento de parte de Dios. Yo no vengo a corregir que lo que yo sigo es lo correcto. No, estoy hablando en general, en lo que es oposición, lo que es obstrucción para que nosotros crezcamos como hijos de Dios. No podemos seguir en el mismo nivel que empezamos hace muchos años. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente, si vivimos esa religiosidad, ese legalismo, esa esclavitud, al momento que nosotros cometamos alguna falla, vamos a caer, no nos vamos a poder levantar fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos atados a esa esclavitud de no poder levantarnos en la autoridad, la unción y el poder y dominio propio que Dios nos da a través de su libertad. Yo le vengo a incitar hoy en el nombre de Jesús que usted renuncie a toda idea dentro de usted que quizá no viene de parte de Dios. Si usted no la sabe, si eso no es de parte de Dios, yo le vengo a decir, usted renúnciele al Señor y que sea el Señor que remueva lo que no viene de parte de Él, que empiece a descanalizar aquello que ha venido alimentando a su alma para traerlo a un cautiverio, y el Señor sabe que viene de parte de Dios que le edifique, le fortalezca y lo ayude a mantenerse firme para que usted no caiga en el pecado, porque muchas doctrinas dicen que si que pecan ya no pueden, ya no están faltos de la gracia de Dios. No podemos imaginarnos que Dios deja de tener gracia y misericordia después de que murió en la cruz por nosotros. Su palabra dice claramente, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. La palabra de Dios dice, si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, serán como blanca nieve si renunciamos, nos arrepentimos de corazón. Entonces tenemos que aprender de que la palabra está escrita, la palabra tiene su revelación. La diferencia es de cómo usted la percibe y la interpreta. Es, por ejemplo, por decir, esa puerta hay que cerrarla cuando hay que orar. Usted puede interpretar ir a cerrar una puerta física. Hay que cerrar puertas en nuestra alma que están estorbando. Pueden cerrar puertas del pecado. Le estoy dando diferente ejemplo y la palabra es la misma. Entonces, para aprender la palabra y aprender a recibir la palabra de parte de Dios, tenemos que alinearnos al Espíritu de Dios, porque Él nos da toda verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Ninguna palabra que le hace vivir atado en esclavitud, con temor, con inseguridad, con miedo, con terror, eso no viene de parte de Dios, porque claramente dice la palabra, y conocerás la verdad y la verdad os ha hecho libre, libre de temor, de inseguridades, libre de acusación. Así que yo le comparto esta palabra, le pido en el nombre de Jesús que usted la comparta. Si usted conoce a alguna persona que está viviendo una vida en esclavitud, que está viviendo una vida que no le deja crecer, que usted no ha madurado espiritualmente y está estancado, esa es una señal de que usted no le ha dado libertad al Espíritu Santo a fluir en su vida. Entonces es hora de empezar a clamarle a Dios y empezar a renunciar. Le voy a decir una cosa, a mí me pasó, yo lo viví. Yo estuve dentro de una iglesia, yo bendigo la iglesia donde yo estuve, pero en un tiempo atrás era diferente. Bendito Dios, Dios ha venido obrando, Dios ha venido limpiando, pero hubo un tiempo donde
yo cometí un gran error y se levantó acusación contra mí. Eso me hizo caer después de que yo vivía una vida consagrada a Dios, pero dentro de mí había esos temores porque tenía una mentalidad religiosa. Pero cuando yo vine a Cristo, yo empecé a declarar esta oración y yo le vengo a incitar que usted declare esta oración porque esta oración le va a hacer libre. Usted no va a buscar qué es de parte de Dios, qué no es. Usted le va a dar y entregar la voluntad a Dios para que sea Dios el que ministre la palabra, el que la traiga libertad. En el nombre de Jesús empieza a declarar, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo vengo a entregarte toda mentalidad, todo razonamiento, toda semilla que se me ha sido sembrada, que me ha llevado a esclavitud, que no viene de parte de ti, Señor. Yo renuncio a ellos, Señor, y retengo toda palabra, Señor, que vino inspirada por ti para darme crecimiento, fortaleza espiritual, pero yo renuncio a todo conocimiento, a todo entendimiento, interpretación, Señor, de toda palabra, Señor, que no viene a través de la revelación de tu espíritu. En el nombre de Jesús, te entrego, Señor, renuncio a la religiosidad, renuncio al legalismo, renuncio, Señor, Padre, a poner mi mirada en el hombre, en el ministerio, Señor, y yo declaro que camino, Señor,